Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Raquel y seré su moderadora el día de hoy. Me complace mucho darles la bienvenida al webinar Cultura de Integridad Académica, Estrategias para Fortalecerla. Primero que nada, me gustaría presentarles a nuestra panelista invitada, la licenciada Cecilia Quintanilla. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Excelente. Este, Cecilia es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en la Universidad de Monterrey, obteniendo el grado de maestría en educación. A partir de 1989 se dedicó a la docencia y actualmente es la responsable de la Dirección de Efectividad Académica, la cual dirige el Centro de Calidad Académica, el Centro de Integridad de la UDEM, centro del cual depende actualmente el Sistema de Integridad Académica, que estaremos repasando el día de hoy, entre otros. Muy bien. Ahora voy a cambiar un poco aquí la pantalla para dar inicio a este webinar. Les pido que utilicen el chat para hacer preguntas o si tienen dudas mientras la sesión está en curso. Y también les comento que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación, una encuesta de satisfacción y un certificado personalizado de participación. Todo esto lo recibirán como seguimiento después de la sesión. Bien, ahora, hablemos un poco sobre la información que vamos a repasar el día de hoy. Estaremos hablando sobre los diferentes componentes requeridos para elaborar un sistema de integridad, seguido de la implementación del mismo mediante mecanismos de difusión de la información, capacitación para alumnos e instructores y demás. Por último, al final, dejaremos un espacio para preguntas y respuestas, así que les pedimos si en el transcurso de la presentación tienen dudas, favor de hacérnoslas llegar y al final estaremos condensando los patrones que observemos para pedirle a la licenciada Quintanilla información adicional. Y en estos momentos procederé a compartirle el micrófono a Cecilia. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar participando en este webinar. Es un placer para mí, para la UDEM, tener esta oportunidad de compartir lo que ha sido parte de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje. Los temas que vamos a ver en este webinar, el primero es marcar el objetivo que tiene el mismo. Luego vamos a hablar como segundo punto de la integridad académica. Como tercer punto, vamos a hablar sobre la deshonestidad académica. El cuarto sería la cultura de integridad académica y ahí hablaremos brevemente de lo que ha sido la experiencia en la UDEM y algunas acciones para fomentarla en sus propias instituciones. Después vamos a dedicar un poquito de tiempo a lo que es el código de honor y finalmente vamos a dar unas recomendaciones generales. Pasando al primer punto, pues el objetivo que nos hemos planteado en este webinar es sensibilizarlos a ustedes como participantes sobre la importancia de fomentar la integridad académica en los estudiantes y compartir algunas estrategias para lograrlo. Y empecemos con el segundo tema, que es el que nos tiene aquí, que es integridad académica. Voy a empezar por definir la palabra integridad. Si ustedes la buscan en el Webster Dictionary, ustedes pueden encontrar la definición que es la cualidad de ser honesto y justo, el estado de ser completo, y también se define como la firme adherencia a un código de valores, especialmente en el área moral o artística. Y en cuanto a la Real Academia Española, lo definen también como algo que no carece de ninguna de sus partes y cuando se dice de una persona es aquella persona que es recta, proba e intachable. Hay otras definiciones un poco más amplias. Esta, por ejemplo, dice que la palabra integridad viene de la misma raíz latina de entero, ¿sí? Y como en este caso, cuando se habla de una persona de integridad es que vive correctamente, no está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. Es decir, es una persona de integridad, es la misma persona
en lo privado que en lo público. Y en el caso del Código de Honor nuestro, nosotros hemos definido la integridad como la opción de la persona por la verdad, el amor y un crecimiento personal constante traducido en la vivencia de los valores y manifestado en una congruencia entre el pensar, el decir y el actuar. Por otro lado, ya hablando ahora sí sobre el término integridad académica, el International Center for Academic Integrity define la integridad académica como un compromiso incluso frente a la adversidad con los 6 valores fundamentales de la integridad, por supuesto, que es la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la responsabilidad y la valentía. A través de la vivencia de estos valores se establecen los principios del comportamiento que permiten a las comunidades educativas traducir los ideales en acciones. Antes de continuar, nada más quiero hacer una breve explicación para los que no conocen el International Center for Academic Integrity. Es una organización que está en Estados Unidos, que agrupa a más de 200 instituciones preocupadas por este tema, la mayoría de ellas, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Canadá y de otras partes del mundo, incluido Latinoamérica. Bien, a veces nos preguntamos como profesores por qué un estudiante comete un acto deshonesto, porque a veces no se es tan íntegro. Y los estudiosos en el tema dan algunas observaciones con respecto a este punto y lo más común que ustedes pueden encontrar es que hay una necesidad de ser aceptados, por lo tanto, a veces cometen este acto de deshonestidad académica, por ejemplo, al permitir que otro compañero les copie porque tienen la necesidad de ser aceptados por los demás. Y es una forma que ellos sienten que pueden ser aceptados. También cuando tienen beca, para obtenerla o mantener la beca, ustedes saben, en nuestras instituciones se pide un promedio mínimo para mantener, y la presión por tener esta beca, por no perderla, es mucha y a veces eso los lleva a cometer actos deshonestos. También por mala organización, tienen malos hábitos, dejan todo para el final, también por la presión de los padres que las calificaciones, etcétera, y muchos de los casos es por desconocimiento, no es porque quieran ser deshonestos, sino porque tienen desconocimiento de cómo hacer las cosas correctamente en cuanto a citar, etcétera. Bien, en el tercer punto les comentaba que íbamos a hablar de la deshonestidad académica. La Universidad de Monterrey, aquí nosotros lo hemos definido como el acto o intención realizado de manera individual o colectiva, dentro o fuera de la universidad, que conlleva una conducta académica indebida determinada por la propia comunidad universitaria. Es decir, nosotros hemos establecido para la UDEM cuáles son esas faltas que consideramos de deshonestidad académica. Y la Universidad de Berkeley, por su parte, la considera como cualquier acción o intento de acción que pueda provocar una ventaja académica injusta para la propia persona o una ventaja académica injusta o desventaja para cualquier miembro de la comunidad académica. Entrando a ver algunas estadísticas, no nos vamos a meter mucho en esto, a veces pensamos que el problema de deshonestidad académica es un problema de nuestros países latinoamericanos, y si ustedes ven estas estadísticas, pues podemos ver que investigaciones de Estados Unidos han encontrado que entre el 65 y el 82% de los estudiantes hacen trampa. En México, un estudio que se hizo aquí, el 78% perciben actos deshonestos. En Gran Bretaña, el 50% de los estudiantes estarían dispuestos a comprar trabajos. En Colombia, el 78% permiten copia. Y en otro estudio en México, el 60% tranquilamente dicen que sí cometen actos de plagio. Entonces, como vemos, no es un problema de América Latina, ni es un problema mundial, global, ¿sí? Ya hablando sobre los tipos de deshonestidad académica, para ustedes no son desconocidos, que es el plagio, la copia, la colusión y lo que nosotros llamamos conductas académicas inapropiadas. Viendo un poquito de cada uno, pues el plagio lo podemos definir como el uso de material intelectual producido por otras personas sin el reconocimiento de la fuente, y aquí incluimos, por ejemplo, cuando se presentan intencionalmente las palabras, ideas de otras personas como propias, ya sea en un trabajo académico o en una evaluación, cuando hay una falta de atribución o reconocimiento al autor original, o citas en un ejercicio académico o evaluación. También cuando se utiliza información textual o parafraseada sin dar a conocer la cita o la fuente donde se obtuvo,
y cuando se utilizan ideas, imágenes, gráficas, textos y opiniones de otras personas, también, y no damos a conocer de manera correcta y puntual de quién es esas gráficas o imágenes, etcétera. La copia, pues eso se define como fraude o engaño, pues la deshonestidad en un trabajo académico o el uso o intento de uso de materiales o la asistencia de otros en el uso de materiales que son prohibidos o inapropiados en el contexto del trabajo académico en cuestión. Esto es muy típico en los exámenes, ¿sí? Por lo tanto, la copia incluye copiar o intentar copiar durante un examen, proyecto o tarea, comunicar respuestas durante un examen, programar la calculadora con las respuestas de un examen, no sé si uno de ustedes ha tenido experiencias en ese rubro, traer materiales no autorizados como acordeones, respuestas preparadas o notas no escritas durante un examen. Ojo, aquí es bien importante, no importa si no lo usaron. Es decir, a veces el profesor se da cuenta que el alumno trae un acordeón y le dice al alumno, profesor, es que no lo saqué, no lo usé. El mismo hecho de traerlo en el examen, aunque no se use, ya se considera como un acto de deshonestidad académica. Y bueno, la otra es colaborar con otra persona en un examen o trabajo sin previa autorización del maestro. Por otro lado, la colusión es cuando un estudiante u una persona facilita o contribuye a la deshonestidad académica de alguien más de manera intencional y con conocimiento de causa, ayudar o intentar ayudar a otros a cometer o intentar cometer un acto de deshonestidad académica. Y es colusión cuando el alumno permite que su trabajo sea copiado por otro, cuando su trabajo sea presentado por otra persona como si fuera propio, y cuando se incluye algún compañero que no participa en la elaboración de un trabajo. Esto es muy típico, el hecho de cubrir a los estudiantes poniéndolo en un trabajo que no hizo, y a esto llamamos colusión y también se considera un acto de deshonestidad académica. Cuando hablamos de otras conductas deshonestas, se le considera cualquier acción que vaya en contra de los valores y principios de la institución educativa, en especial en contra de la integridad. Por ejemplo, robar o comercializar un examen o actividad de evaluación, obtener una copia del examen o trabajo antes de su publicación autorizada por el maestro, revelar el contenido de un examen con cualquier persona sin la autorización del profesor, falsificar cualquier documento o firma, permitir a otros hacer un trabajo o una parte del trabajo, incluyendo servicios comerciales de elaboración de trabajo, lo que se conoce como contract cheating. También utilizar el mismo trabajo para más de un curso sin previa autorización de los maestros involucrados. Alterar un examen que ya fue calificado con el fin de que se pueda apelar a la calificación o ganar puntos para el mismo. Suplantar o permitir ser suplantado en un examen. Escandalizar o utilizar información falsa para crear pánico o la evacuación de un área durante una evaluación. Hay alumnos que llegan a esos extremos también. Y, por supuesto, lo que es inventar datos, gráficas, encuestas, resultados o cualquier tipo de información para los trabajos académicos. Bien, también está lo que es el error académico. Yo les hablaba cuando decía por qué los alumnos no son íntegros, es a veces porque no saben cómo hacer las cosas, y eso es más bien un error académico que una falta a la honestidad académica. Se le llama así cuando un alumno no pretende engañar o cometer un acto deshonesto, pero su falta de conocimiento en el tema lo lleva a hacer mal uso de la información, y generalmente está asociado con el plagio, y sucede cuando no incluyen las comillas para indicar que es una cita, pero sí tienen la intención de hacerlo porque ponen el nombre del libro del autor, aunque no pongan las comillas. Cuando la cita bibliográfica no está escrita tal como se le ha indicado, pone primero el autor y luego pone primero la casa editora, etcétera. Es decir, no lo hace de la manera adecuada, pero sí pone los datos, aunque no sea de forma correcta. O bien cuando combina fragmentos de un autor y los propios, sin indicar qué parte pertenece al autor y cuál es de su propia autoría. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de la cultura de integridad académica, y brevemente les voy a platicar lo que ha sido la experiencia en la UDEM al trabajar en este tema. Primero les quiero comentar que nosotros empezamos a partir del 2009 a trabajar de manera concreta en el tema de hacer un cambio en la cultura de integridad académica en la universidad. No quiere decir que antes no hubiera nada en nuestros reglamentos, por supuesto que existía ya toda la parte de deshonestidad académica, pero sí veíamos que había necesidad de hacer algo más allá de lo que eran los reglamentos. Entonces se inició estableciendo una leyenda en todos los salones de clase para que los alumnos tuvieran cierta conciencia o despertar la reflexión entre los estudiantes de darse cuenta la importancia de la autoría de sus trabajos. Entonces, en todos los salones de clase, lo pueden ver en la fotografía que está
en la pantalla del lado derecho, está puesta la leyenda que dice algo así como yo, fulano de tal, o sea, por el nombre, declaro que he realizado este trabajo, examen, etcétera, en estricto apego al código de honor de la UDEM. Eso fue a lo que se hizo. Pero vimos que no era suficiente con poner esas leyendas, había que hacer algo más. Entonces se creó un comité compuesto por académicos, administrativos y estudiantes con 3 funciones básicas. Primero, revisar la normatividad de la UDEM para saber qué estaba en qué reglamentos y poder homogenizar los reglamentos de los diferentes niveles, es decir, de preparatoria, profesional y posgrado. También se hizo un benchmarking. Desafortunadamente no encontramos en ese momento universidades en México que que conocieran sobre este tema, lo estuvieran trabajando para que nos sirviera como apoyo para ver buenas prácticas. Nos tuvimos que ir a universidades de Estados Unidos. Y por último, se hizo un diagnóstico sobre el tema aquí en la UDEM. El doctor Donald McKay, investigador del tema, que recientemente falleció y que fue fundador del International Center for Academic Integrity, fue quien tuvo a su cargo hacer el diagnóstico aquí en la universidad para ver cuál era el estatus en el que estábamos nosotros en ese momento sobre este tema. De todo lo anterior surge lo que nosotros llamamos Sistema de Integridad UDEM, y lo definimos como un conjunto de prácticas y estrategias que fortalecen y promueven la honestidad, la responsabilidad, la confianza, el respeto, la justicia y la valentía, y es un mecanismo que regula los principios, valores y normas de conducta que sustentan nuestra cultura de integridad. Y su objetivo es fomentar esta cultura en todos los miembros de la comunidad UDEM, reforzando el compromiso hacia los valores que promueve la institución. Este es nuestro modelo, el que hemos nosotros utilizado como el modelo del Sistema de Integridad UDEM. Y como ustedes pueden ver, el Sistema de Integridad impacta en estudiantes, profesores y colaboradores y tiene entre sus componentes la promoción, la capacitación, los reglamentos institucionales, la evaluación, el compromiso, el código de honor y los valores de la universidad. Algunas acciones que les recomendamos que pueden ustedes utilizar en su universidad y que pues a nosotros nos ha funcionado de alguna manera, nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que vamos por buen camino, es desarrollar un código de honor. Si ustedes lo hacen, les recomendamos que revisen otros códigos de honor, que formen un comité para su redacción, que lo den a conocer a toda la comunidad después de que lo tengan y que hagan que los estudiantes lo conozcan y lo firmen. Es importante que ellos se sientan comprometidos firmando este código de honor y de ser posible ustedes guarden la copia, escaneen o lo que sea de la firma de los estudiantes. Hay que hacer planes de comunicación. Aquí les recomendamos desarrollar campañas para comunicar la importancia de la integridad académica. Involucren a los estudiantes en estas campañas y utilicen diferentes medios y redes sociales, ¿sí? Es muy importante que los estudiantes se sientan parte de todo esto. También desarrollen actividades. Por ejemplo, si ustedes en sus universidades tienen eventos de bienvenida, utilícenlos con actividades que puedan ustedes dar a través de las cuales ustedes den a conocer a los estudiantes de nuevo ingreso la importancia de la integridad académica, que lo vean como muy importante para su institución. Utilicen otros eventos institucionales que ya existen y hagan este tipo de actividades si ustedes no pueden hacer por sí mismos un evento específico para hacerlo. Pueden hacer también el día o semana de la integridad. Nosotros tenemos una semana de la integridad en la cual con actividades lúdicas involucramos a los estudiantes para que conozcan más sobre la integridad académica. Y por último, les recomendamos que hagan concursos. Nosotros en nuestro caso hacemos un concurso de pósteres, pero ustedes pueden hacer de un video minuto, de mensajes, etcétera, lo que ustedes crean más conveniente para sus estudiantes. También capaciten y eduquen en el tema. No podemos dar por hecho que los estudiantes y los docentes saben todo sobre el tema. Entonces, esta capacitación tiene que ir para ambos. También incluyen el tema de honestidad académica en todos los cursos el primer día de clases. Eso da una idea clara del interés de la institución en trabajar en este tema y que se tome en serio. Entonces, aunque sea 5 minutos de la primera clase del semestre o del cuatrimestre, cada profesor debe de hablar del tema de honestidad académica con sus estudiantes, no importa que sea repetitivo. También hay que incluir las políticas sobre honestidad académica en los programas analíticos o en los programas que se le entrega al estudiante, el temario, digamos. También proveer herramientas de apoyo. Nosotros en la UDEM tenemos, por ejemplo, la página que ustedes pueden ver en esta imagen,
que se llama Estrategias para evitar el plagio. Ahí pueden encontrar ustedes la liga cuando les manden este documento. Esta página lo que busca es que el alumno pueda encontrar toda la información necesaria y el profesor también para citar de manera adecuada en cualquiera de las metodologías que se le pida, cómo hacer un reporte, cómo hacer un resumen, etcétera, ¿no? Y también es bien importante hacer visible que la institución se preocupa y ocupa del tema. De ahí el hablar con los estudiantes, etcétera, etcétera. El quinto punto que queríamos ver con ustedes es el código de honor. ¿Por qué contar con un código de honor? Mucha gente nos ha cuestionado que si el código de honor es más de Estados Unidos que de los países latinoamericanos, pero creo que es una práctica que no está de más, al contrario, nos sirve como institución tener un código de honor. ¿Y por qué lo recomendamos? Pues porque, como lo dice The School for Ethical Education, en él se definen los estándares esperados y los valores fundamentales que se esperan en la conducta del estudiante relativo a los asuntos académicos, porque comunica el significado y la importancia de la integridad académica a todos los miembros de la comunidad educativa, porque articula y apoya el interés de la comunidad en el logro de los más altos estándares de conducta en el aprendizaje del estudiante, y también porque es una guía que clarifica las consecuencias y acciones que se deben llevar a cabo cuando un miembro de la comunidad educativa comete un acto contrario a la integridad académica, además de que ahí se establece el procedimiento y los comités responsables de revisar los casos. El International Center for Academic Integrity es una clasificación de 3 tipos de códigos de honor que se pueden tener. El primero de ellos es, pues no hay código, sin código de honor. Esto es lo más común en nuestras instituciones de América Latina. La institución cuenta con una declaración que define los comportamientos específicos asociados con la mala conducta académica y las expectativas de la comunidad sobre estas. Generalmente están en los reglamentos que encontramos ahí, que se habla sobre la deshonestidad académica, etcétera, pero no hay un código de honor como tal, solamente son declaraciones que se hacen. Estos son 2 ejemplos que ustedes pueden, si gustan entrar a la liga más adelante, ustedes van a poder encontrar ahí cómo podemos identificar este tipo de no hay código, en pocas palabras, ¿no? El siguiente es un código de honor modificado. Aquí se utilizan algunas estrategias para fortalecer el código de honor a lo largo del semestre. Por ejemplo, en el caso de nosotros el texto solemne, la semana de la integridad, etcétera, ¿no? Los estudiantes participan de manera parcial en el proceso judicial. En el caso de la UDEM, el representante de los estudiantes, ya sea de preparatoria, de profesional o de posgrado, según sea el caso, forman parte del comité de integridad cuando hay un caso que pasa a este. También participan en el diseño, la capacitación y la ejecución del código. Nosotros en la UDEM tenemos una asociación que se llama Embajadores de la Integridad y ellos participan mucho, nos acompañan mucho en todas estas actividades. Y también las sanciones son más educativas que punitivas. 3 ejemplos: de Estados Unidos, Duke University; de México tenemos el ITAM y la Universidad de Monterrey, que ustedes pueden también tener acceso a sus códigos de honor de cada uno de ellos. Y por último tenemos el código de honor tradicional. Este código de honor es en instituciones que tienen muchísimos años. Les pongo el ejemplo de Davidson College, tiene más de 100 años trabajando el tema de la integridad, es decir, básicamente toda su existencia ha sido un punto importantísimo la integridad académica, y entonces ellos tienen lo que se llama un código de honor tradicional, en el cual los estudiantes firman un compromiso de honor. La administración del proceso judicial es responsabilidad exclusiva o principalmente de los estudiantes. Recae en ellos, se forma, hay un consejo de honor formado por estudiantes a los que se les capacita y se les acompaña. Pero ellos son, por ejemplo, en el caso de Davidson College, quienes al final de cuentas dictan cuál es la sanción dependiendo de cuál fue la falta a sus compañeros. Y también en este tipo de código se alienta mucho a informar sobre violaciones a la integridad académica. 3 ejemplos: Davidson College, el California Institute of Technology y la Universidad de Virginia, que ustedes pueden con todo gusto entrar a la liga y revisar esos códigos de honor. Algunas consideraciones, si ustedes piensan finalmente tener un código de honor a la hora que ustedes lo redacten, tienen que estar los valores y los objetivos de la educación de su institución ahí, plasmados en su código de honor.
también las conductas que se desean promover y las que se quieren evitar. Muy claras qué es lo que nosotros como institución queremos de nuestros estudiantes y qué es lo que no queremos. Cómo es la participación, contar con la participación de diversos integrantes de la institución para redactarlo. También conseguir el compromiso sincero de toda la comunidad de respetar el código y, muy importante, comunicarlo y promover la adopción del código en la vida de la institución educativa. No basta con hacer un código y tenerlo ahí muy bonito, guardadito, etcétera. Hay que vivirlo y esto tiene que hacerse a través de la adopción del mismo en todo el ámbito de la institución educativa. Ya les quiero comentar algunas recomendaciones importantes que consideramos que deben tener en cuenta. Estas son para profesores, por ejemplo. Esfuércense por vivir la integridad. A veces los profesores no se dan cuenta. Ustedes son el principal ejemplo para los estudiantes, ¿sí? Cuando se hizo el diagnóstico aquí en la universidad, salió ese punto como algo que encontramos en el diagnóstico, que los estudiantes consideran que los profesores son su modelo a seguir en cuanto a integridad académica. Muchas veces, sin querer, en sus presentaciones, por ejemplo, utilizan fotografías bajadas de internet, aunque sean de las que no hay problema en que las bajen, pero no las citamos. Es importante que ustedes tengan también esos pequeños detalles, son ejemplo para sus estudiantes. Fomenten el gusto por aprender. Un estudiante que tiene el gusto para aprender no necesita copiar. Si ustedes le fomentan ese gusto, que vean que la clase de ustedes es atractiva, etcétera, van a estudiar, van a hacer los trabajos porque les interesa y no van a tener necesidad de copiar o plagiar. Inspiren confianza para que los estudiantes que un punto no entienden se acerquen con ustedes, porque a veces se quedan con dudas de los temas que ven y cuando lo ven en los exámenes voltean a copiar porque nunca les quedó claro cómo estaba ese tema, de qué se trataba. Reiteren su compromiso con la integridad, que los estudiantes vean que ustedes están muy comprometidos con este tema. Súmense a las campañas institucionales. No hay nada mejor, les decía hace ratito, que ustedes son un gran ejemplo para los estudiantes. Si ellos los ven que ustedes se suman a estas campañas, ellos los van a seguir a ustedes y se van a sumar. Háganlos corresponsables a los estudiantes. Aclaren las expectativas y consecuencias. ¿Qué esperan de ustedes y cuáles son las consecuencias de no cumplir con estas expectativas? También en los instrumentos de evaluación, utilicen instrumentos adecuados en el sentido de que no sea fácil que se puedan copiar, que sean de reflexión. Muchas veces los profesores nos vamos por el camino, no quiero decir más fácil, pero más o menos sí, en el sentido de poner de verdadero y falso, de opciones múltiples. Si no hacemos cambios en estos tipos de exámenes o cómo los combinamos, eso facilita muchísimo la copia en los exámenes. Y por último, considero sumamente importante, y eso es algo que les falta mucho a nuestros estudiantes, apliquen consecuencias y reporten las faltas. No hay nada peor que hablemos nosotros en una institución de la honestidad académica o la integridad académica y no seamos congruentes a la hora de aplicar las consecuencias cuando un alumno comete una falta. Sí, como les digo yo siempre, todo acto tiene una consecuencia. Ellos deciden hacer algo inadecuado para las normas de la institución, hay que aplicar consecuencias. Buscar consecuencias que sean educativas para ellos, no estoy hablando solamente de punitivas, sino que sean formativas. Y para los estudiantes, pues aclarar las dudas con su profesor, organizar su tiempo, como decíamos en un principio, la falta de organización de tiempo, perdón, lleva mucho a que a final de cuentas no pude estudiar, etcétera, y por eso mejor me siento cerca de mi compañero que sé que siempre estudia, etcétera. Cumplan con sus trabajos, proyectos y tareas, mantengan la motivación para aprender, reconozcan el trabajo original y el esfuerzo de sus compañeros, citen correctamente, vean cuál es la política para citar que el profesor les establece, conozcan los reglamentos y las consecuencias de incurrir en un caso de deshonestidad académica y recuerden que el cambio hacia una cultura de integridad comienza por uno mismo, es decir, por ellos como estudiantes. Estas son las recomendaciones que nosotros queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por participar en este webinar y pues estamos a sus órdenes para las preguntas que se hayan podido generar. Como quiera, aquí está mi correo, el correo del Centro de Integridad y el correo de la página directa del Centro de Integridad, cualquiera de estos. Muchísimas gracias. Excelente.
Cecilia, de nuevo agradecemos mucho esta presentación y este recuento de la experiencia que han vivido en la UDEM y en particular en el Centro de Integridad Académica. Y en estos momentos vamos a proceder, son las 2:33, nos gustaría estar resumiendo para eso de las 2:45, así que tenemos unos 10-15 minutos para tratar algunas de las preguntas que nos han estado llegando en el transcurso de esta presentación. Así que, de entrada, nos pregunta César Eguía si antes de iniciar el trabajo hubo una evaluación o diagnóstico, antes de desarrollar el programa de cultura e integridad académica, como de qué forma se diagnosticó la circunstancia. Así es. Uh-huh. Ok, sí, como comentaba en la presentación, parte del trabajo que se hizo al principio fue hacer un diagnóstico. No fue un instrumento que nosotros ideáramos, utilizamos uno del International Center for Academic Integrity que fue hecho por el doctor Donald McCabe, al menos él fue el que lideró ese proyecto, y se hizo a través de encuestas y grupos de enfoque. De ahí la información que nosotros sacamos sobre cómo estaba la situación del plagio, la copia, cuál era lo que más se encontró en este diagnóstico fue lo que nos permitió empezar a dar forma al sistema de integridad para saber por dónde teníamos que ir caminando. Definitivamente sí se necesita hacer un diagnóstico porque es la mejor manera que tú tengas información que te ayude a organizar las ideas, a enfocarlas y empezar a trabajar sobre eso. Con todas las fallas que puede tener, porque la verdad es un trabajo de ensayo y error. Sí, vamos aprendiendo sobre el camino, nos falta mucho por aprender, pero creo que ha sido positivo. Y sí, definitivamente hacer una evaluación o un diagnóstico es muy importante para saber por dónde empezar a trabajar en el tema. Excelente, así es. Y ahora nos pregunta Alejandra Calderón, en cuanto al tema de integridad académica, ¿se recomienda el código de honor y además el reglamento? Van de la mano. En el caso de nosotros, el código de honor y el reglamento están empatados, digamos, lo que está en el reglamento está establecido también en el código de honor. Hay mucha congruencia entre ambos, ¿sí? Entonces, en el código de honor hacemos referencia al reglamento, ¿sí? Pero además ahí nosotros establecemos todo lo demás que tiene que ver con los comités, cómo se forman, cómo sesionan, por qué sesionan, cuáles son las sanciones que un alumno puede tener en un momento dado. Entonces, el reglamento para nosotros no ha dejado de ser importante, sigue siendo parte de la documentación que el estudiante recibe, que tiene en la página, y el reglamento es adicional, ¿sí? Porque ahí también establecemos los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que son dos documentos institucionales que nos ayudan a fortalecer la integridad académica. ¿Sí? El reglamento de evaluación, que es en donde está toda esta parte de la deshonestidad académica, en nuestro caso, habla de otras cosas también, pero sí tiene este capítulo que habla sobre la deshonestidad académica o la honestidad académica, ¿sí? Ya, así es, van de la mano. Van de la mano, así es. Pues muchas gracias por elaborar en ese tema. Y bueno, por otro lado, pregunta Claudia García si la UDEM dispone de un sistema de reforzamiento positivo o premios a estudiantes íntegros que demuestren una conducta ejemplar. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Sí nos hemos planteado, de hecho, originalmente ya hicimos una reforma al Código de Honor, sí se planteaba la cuestión de premiar. Sin embargo, ha sido una discusión que hemos tenido si realmente las conductas honestas se deben de premiar, si es lo que debe ser, ¿me explico? Entonces, hemos discutido mucho, todavía no hemos llegado a una conclusión al respecto, sin embargo, sí nos cuestionamos muchísimo si es el deber ser, o sea, el hecho de ser honesto es lo que debes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo premiar una conducta que debe ser la adecuada? Yo hago el comparativo que sé que como quiera se da en muchas empresas el premio por llegada puntual, pues sí es tu obligación llegar a tiempo a tu trabajo, ¿verdad? Y te premian por llegar a tiempo como que no tiene mucha congruencia, sin embargo, no está descartado que en un momento dado sí lo hagamos, lo tenemos, hemos hecho mucha reflexión, pero todavía no lo hemos concluido si debemos o no debemos hacerlo.
tenemos, digamos, puntos de vista encontrados en ese sentido, con toda honestidad. Claro que sí. Muchas gracias por la respuesta cándida. Em, y en este caso, pues claro, o sea, es una cuestión de interpretar en un momento dado lo que es de mayor beneficio para la formación del estudiante según las estrategias que se implementen, ¿no? Y entonces, pues agradecemos también el compartir de manera íntegra la manera en la que se comenta. Ok. Eh, Sí, este, déjame nada más, permíteme tantito, Raquel. Creo que esto ya finalmente es una definición de cada institución. Si lo consideran importante dar un premio para incentivar a los estudiantes, adelante, creo que es una buena estrategia también. Nosotros no estamos todavía ciertos de que queramos hacerlo o no, como te digo, pero no quiere decir que no se deba de hacer. Es una postura nuestra como institución de que todavía queremos discutir más ese punto. ¿Sí? ujú. Ujú. Pues estamos recibiendo muchas preguntas aquí, el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Y en estos momentos no nos va a ser posible llegar a todas. Así que estamos viendo los patrones que se observan y en estos momentos hay una cuestión general que se pregunta sobre qué acciones toma la universidad o desarrolla la universidad cuando identifica una situación de deshonestidad académica. Mira, ahorita estamos en una modificación de lo que hasta ahorita ha sido la postura de la universidad. La universidad en su reglamento y por lo tanto en el Código de Honor se establece que un alumno que comete un acto de deshonestidad académica se pasa un reporte a su expediente académico que tiene que ver, nosotros le llamamos un DA, de deshonestidad académica, y un alumno que tiene un reporte de deshonestidad académica ya no es candidato para ningún reconocimiento que da la universidad. Actualmente, un alumno que comete por segunda ocasión un acto de deshonestidad académica que es reportado puede ser expulsado de la universidad. Sin embargo, estamos trabajando en un nuevo sistema diferente porque ahí estamos viendo en blanco y negro solamente dos, o sea, en blanco y negro lo que es las consecuencias para los estudiantes y hay muchos matices en medio, ¿no? No es lo mismo, depende de la gravedad de la falta, es lo que estamos trabajando actualmente en un mecanismo que nos permita diferenciar los niveles del 0 al 5, las faltas para saber cuáles faltas se van por un lado y cuáles van por otra. ¿Cuál es la idea que tenemos ahorita en este sentido? Hay cierto tipo de faltas, por ejemplo, las que consideramos leve, que sería de la 0 a la 2, que ahí lo que estamos haciendo es desarrollar talleres pequeños de corta duración para los estudiantes que caen en esas faltas. Hay de la 3 a la 5 que puede ir hasta la expulsión u otro tipo de cursos que deban de tomar. Todavía no está autorizado. Estamos en ese trámite, en ese inter, pero esto ya lo validamos con la academia. Para ellos, de hecho, nos ayudaron colaborando en esta propuesta que estamos haciendo, porque a veces para el profesor es muy duro poner el DA como está indicado ahorita actualmente en nuestro reglamento. Y lo que queremos no es por castigar a los estudiantes, sino más bien para ayudarlos a mejorar, que estos sean experiencias de aprendizaje para ellos de manera positiva y por eso es la propuesta que estamos ahorita trabajando, que ya presentamos nos falta presentarlo solamente a 2 niveles dentro de la universidad para que sea aprobado. Entonces, estamos ahorita en ese cambio, proponiendo este cambio de cómo manejar las sanciones. Pero ahorita, así como está en el reglamento, eso es, un DA va al expediente y ya por eso pierde derecho a todo, y un segundo DA, el alumno puede ser expulsado de la universidad. No se diga más. Aquí, así es correcto. Bueno, y otra pregunta aquí que me parece que aparece en algunas, como de forma recurrente, es de Eliana Mori, que pregunta, ¿qué resultados han obtenido con las estrategias implementadas? Sí, hicimos un segundo diagnóstico en 2016, sí, ¿verdad? En el 2016
utilizando el mismo instrumento para ver qué cambios había. La verdad es que cuando se hizo el primer diagnóstico nos dijeron que no nos asustáramos si en el segundo diagnóstico veíamos que salíamos peor que en el primero, ¿sí? Afortunadamente, en muchos de los ítems que se miden en ese diagnóstico, vimos cambios positivos. Sin embargo, hay otros que sí empeoraron, ¿no? Entonces, hay más conciencia en la universidad. Los alumnos saben que sí sucede, que hay acciones cuando hay actos de deshonestidad académica. Hemos visto alumnos que están muy comprometidos con el tema, que nos están ayudando, pero si nos vamos a términos de diagnóstico, sí vimos cambios en algunos de los ítems medidos. Hemos dado pasos hacia adelante, nos faltan todavía mucho, sabemos, esto nos sirve para saber que tenemos que reforzar ciertas áreas, hacer más acciones, trabajar más con los profesores, etcétera. Creo que a veces es un poco difícil para los profesores el establecer las faltas, porque se sienten culpables de alguna manera, ¿no? Entonces, sienten que perjudican al estudiante. Esa es una parte que hemos aprendido del diagnóstico también, que tenemos que seguir trabajando con los profesores y facilitarles el trabajo a ellos, que eso es lo que estamos tratando de hacer con esto que estamos cambiando, la propuesta que estamos haciendo de cambiar las sanciones. Va de la mano. Sí sentimos que esa parte cohíbe la forma en que está ahorita nuestro reglamento, y por eso, y eso sale también en el diagnóstico, ¿no? Entonces, en los grupos de enfoque que se hicieron con los profesores y principalmente con los profesores. Pero sí vemos que ha habido algunos cambios, no los que quisiéramos. O con toda honestidad, Raquel, este es un tema que se lleva tiempo, no cambia de un día para otro, no es en unos años, es estar sobre este tema una y otra vez. Yo les digo que a veces pienso que a mí no me va a tocar ver un cambio completo en la universidad, pero creo que hay que tener paciencia. Eso es lo más importante, y sí van a ir viendo cambios paulatinos, no como uno quisiera acelerados, pero hay que seguir sobre eso. Yo como digo, hay que picar piedra, seguir picando piedra hasta que tengamos el camino liso como debe ser. Pero sí, yo estoy segura que si empiezan a trabajar en este tema, no se desesperen, en un año no van a haber cambios, ¿sí? Nosotros llevamos del 2009 a la fecha, ¿sí? Pero los van a ver en unos años, ¿sí? Y lo importante es que sigan sobre eso. Muchas gracias por compartir esta experiencia y responder a muchas de las preguntas que recibimos. En estos momentos, ya siendo las 2:45, vamos a empezar a concluir esta sesión. Lamentamos pues no poder responder a todas sus preguntas, aunque bueno, si quieren que demos seguimiento, pueden escribir directamente a comunicaciones en Turnitin si gustan darle seguimiento. Y bueno, pues de entrada, muchas gracias por tu participación. Sin ustedes, este evento no sería posible. Y esperamos verlos en futuros webinars. Así que bueno, pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Y Cecilia, muchas gracias por compartir esta experiencia que les ha tocado vivir en la UDEM. Al contrario, Raquel, muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Si en algo podemos ayudarlos, apoyarlos con la experiencia que hemos tenido, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.